El tema que venía orando para poder compartir en este tiempo con ustedes es un tema del cual el Señor ha hablado mucho a mi corazón y es un tema que creo que nos afecta a todos, de una u otra manera. Ahí si podemos verlo, es un tema que por lo general he escuchado pocas veces predicar acerca de esto y es algo que hemos vivido todos de una u otra manera en nuestras familias, en nuestras relaciones con los demás, mismo en nuestra relación con el Señor, mismo con nosotros mismos. Y es difícil pensar que la palabra de Dios no tenga mucho que decir en cuanto a este tema. Entonces vamos a ver en cuanto a la humildad. Y quiero compartirte algunas frases de personas reconocidas que hablaron en cuanto a la humildad. Por ejemplo, Teresa de Calcuta dijo en un momento: la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Mario Benedetti, un poeta uruguayo, dice: la mariposa recordará por siempre que fue gusano. Esa frase me gustó. La mariposa recordará por siempre que fue gusano. Gandhi dice: el verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas voluntariamente, y para eso debemos ser humildes. Sócrates dice: el orgullo divide a los hombres, la humildad los une. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Romanos capítulo 12 que dice que tenemos que ser unánimes entre nosotros, no antiguos, asociándoos con los humildes? Como la unidad también se respalda con la humildad. Y lo mismo que decía Sócrates. Dice: para hacerse grande hay que comenzar por hacerse pequeño. Agustín de Hipona. Cervantes dijo: la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que la sea. Y después, el maestro de maestros Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y muchas personas opinaron y definieron la humildad, pero creo que el Señor Jesús acá, cuando dice bienaventurados, más que felices, súper felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 11, capítulo 20, versículo 29? Dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Y la humildad es algo que nos tiene que caracterizar. ¿Para qué es la humildad? El diccionario la define como la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar en consecuencia con este conocimiento. Ahora vamos a ver que en la palabra de Dios tenemos diferentes enseñanzas en cuanto a la humildad, diferentes personas que se ejemplificaron como personas humildes. Vamos a pensar, por ejemplo, en nuestro mayor ejemplo, que fue el Señor Jesús. Pero hay una persona en particular que la conocemos, que leemos quizás muchas veces de él, y tuvo actitudes que realmente me han maravillado, me han dado de mucho ejemplo, mucho valor para mi vida, y quiero que veamos la vida de Juan el Bautista. Vamos a ver algunas cosas en cuanto a su vida y quiero que me acompañen a Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1. Vamos a ver 3 características de la vida de este hombre que realmente nos van a dejar un ejemplo de humildad y cómo Dios también, vamos a ver al final, Dios lo exaltó y Dios lo levantó por encima de muchos hombres. Ahí en Juan capítulo 1 vamos a ver en primer lugar versículo 19 y 20. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y vamos a ver que los 4 evangelios van a nombrar de una u otra manera el ministerio de Juan el Bautista. Y quiero que veamos algunas cosas en cuanto a su vida. En primer lugar, que tuvo un comienzo prometedor. En primer lugar, vamos a ver la primera, que manifestaría el poder de Dios. Acompáñenme ahí a Lucas capítulo 1. Vamos a ver que el nacimiento de Juan el Bautista de entrada ya fue un milagro.
vamos a ver que, así como fue también en el caso de Sara, el nacimiento de Juan el Bautista fue un milagro. Y va a manifestar el poder de Dios en primer lugar. Dice ahí en Lucas capítulo 1, dice, pero el ángel, versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Sabes? El nacimiento de Juan no solamente fue mediante el poder de Dios, fue mediante la oración. Porque la oración, dice la palabra de Dios, que puede mucho. La oración mueve la mano de Dios. Y el nacimiento de Juan fue un milagro. Porque era estéril, porque ya eran personas mayores. Pero fue debido a la oración de fe de este matrimonio que Juan puede nacer. Entonces comenzó prometiendo mucho. Un hijo que nace por el poder de Dios. En segundo lugar, mostraría el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Mirá lo que dicen esos dos pasajes. Isaías capítulo 40, versículo 3 y versículo 4. Dice el profeta Isaías, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Sabes? La palabra de Dios decía que antes de que el Mesías apareciera, iba a haber un profeta, iba a haber un hombre de Dios que iba a preparar el camino, que iba a disponer al pueblo para recibir al Mesías. Y el nacimiento de Juan el Bautista era el cumplimiento de lo que se había escrito, ¿sabes? 700 años antes, aproximadamente. Y que se estaba cumpliendo en la vida de Juan. Pero vean ahí el versículo en Malaquías, capítulo 3 y capítulo 4. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y después dice, vendrá súbitamente a su templo del Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo envío mi mensajero. Y capítulo 4, versículo 5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Versículo 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ese fue el ministerio de Juan el Bautista, eso lo dice Juan capítulo 1, Lucas capítulo 1. Que dice que él iba a preparar el camino, iba a preparar los corazones de los padres y de los hijos para poder recibir al Mesías de Israel. Y Juan no solamente había experimentado el poder de Dios en su nacimiento, Juan era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y había comenzado de una manera diferente. No era un joven común y corriente, era una persona diferente. En tercer lugar, se apropiaría de la promesa de Dios. Mirá lo que dice Lucas capítulo 1. La palabra de Dios es bien clara en cuanto a cuál iba a ser el futuro de Juan el Bautista. Dice, versículo 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Fíjate cómo empieza el versículo 15, porque será grande delante de Dios. Y había una promesa de que iba a ser grande, de que su ministerio iba a ser conocido, de que realmente iba a ser un hombre de Dios. En cuarto lugar, sería el precursor del Mesías esperado. Mira lo que dice el versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es lo mismo que aparecía en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Iba a anteceder el ministerio del Señor Jesús. Iba a ser el último profeta que se iba a levantar antes de que aparezca el Mesías de Israel. Cuando sabemos que todo el Antiguo Testamento venía anunciando la venida del Rey. Y el pueblo de Israel anhelaba el regreso del Rey, como cantábamos recién con el hermano Ricardo. Alababa al gran Rey. El Rey que tenía que venir. Y Juan el Bautista tuvo el privilegio de ser su precursor, de ser aquel que iba a anticipar la venida del Mesías. Pero en último lugar, pronto llegaría a ser reconocido por el pueblo. Busquemos ahí Mateo capítulo 3. En este comienzo peculiar del ministerio de Juan el Bautista vamos a ver que dice que muchas multitudes iban al desierto solamente para escuchar sus predicaciones, para escuchar sus enseñanzas. Dice ahí Mateo capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán,
confesando sus pecados. Esa palabra, y salía a Jerusalén, es una acción continua. Todos los días, constantemente, salían personas para ir a ver su ministerio. Multitudes iban a ver el ministerio de Juan el Bautista. Ese hombre que bautizaba, que decía hacer frutos dignos de arrepentimiento, que decía arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y su ministerio era un ministerio reconocido. Entonces, ponete a pensar esto, dice un comienzo prometedor. Primero va a manifestar el poder de Dios en su nacimiento. Juan el Bautista fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En tercer lugar, había una promesa de Dios de que él iba a ser grande, de que realmente iba a ser un hombre de Dios. En cuarto lugar, sería el precursor del Mesías esperado. Iba a ser el último profeta que iba a llegar antes de que Jesús estableciera su ministerio en la tierra. Y en último lugar, su ministerio iba a ser un ministerio admirado por los demás. Iba a ser un hombre reconocido por el pueblo. Y muchas multitudes le iban a seguir. Entonces había comenzado de una manera bastante prometedora. Era una persona que tenía un ministerio que realmente todos nos gustaría tener, ¿verdad? Que multitudes vengan, conozcan a Cristo, sean salvas y tengan el amor de Dios. Y mirá, ¿qué tiene que ver quizás esto en cuanto a la humildad? Te quiero compartir en primer lugar. ¿Cuál es el riesgo de la falta de humildad? Y ahí, quiero que imagines un momento en tu vida que pudieras tener quizás la promesa de Dios, como tuvo Juan el Bautista, de que iba a ser grande, de que iba a ser reconocido, el privilegio de ser el precursor del Mesías. Dice la palabra de Dios que muchos iban a tener alegría y gozo por su nacimiento. Era un milagro la vida de Juan el Bautista. Imagínate que puedas tener el privilegio de ser reconocido, tener un gran ministerio, ser talentoso, tener capacidades, ser inteligente, ser distinguido. Lucharíamos mucho con la humildad, ¿verdad? Yo creo que Juan el Bautista, tranquilamente, si se hubiese desenfocado un poco de quién estaba a su lado, que era el Señor Jesús, él tranquilamente podría haber dicho: yo soy el Cristo. Porque mi ministerio es un ministerio importante. Pero me encanta lo que leíamos en Juan capítulo 1, dice: confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Pero tranquilamente se podría hacer pasado por el Mesías. Porque tenía un ministerio bastante importante. Y su nacimiento había sido un milagro. Por eso quiero compartirte algunos peligros de la falta de humildad. Y cómo Juan el Bautista pudo reconocer que él delante del Señor no era nada, a pesar de todas las posiciones y los privilegios que tenía como hombre de Dios. En primer lugar, algunas cosas. Podemos ser orgullosos. Mirá lo que dice ahí Proverbios capítulo 27, versículo 2. ¿Cuál es el primer riesgo de poder no tener humildad en nuestro corazón, no ser conscientes de realmente quiénes somos? Dice ahí Proverbios capítulo 27, versículo 2, dice lo siguiente: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Te acuerdas lo que decía Teresa de Calcuta? Lo tengo acá, dice: la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. ¿No somos buenos para eso? Tenemos un buen ministerio, tenemos una buena familia, tenemos dinero quizás, somos talentosos, somos personas con mucho liderazgo, somos carismáticos quizás para hablar, para compartir, y empezamos de a poquito a realzar lo que somos. Y nos alabamos a nosotros mismos. ¿Qué dice la ley? Alábete ¿quién? El extraño, y no tu propia boca. Pero qué bueno que somos para destacar nuestras propias virtudes. Y es un peligro de no ser humildes, que podemos ser orgullosos, resaltarnos a nosotros mismos, y vamos a ver más adelante, dejar de lado al Señor. Mira, capítulo 20, versículo 6. Proverbios. Es un versículo que me encanta, pero creo que acá le puedo hablar a todos los hombres que estamos acá. Dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es como el pasaje que habla en el capítulo 31. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Y cada uno quizás ahí puede compartir quizás con su esposa, con su novia: tengo una mujer virtuosa por esto, por esto, por esto. Pero la Biblia siempre me llamó la atención que da la respuesta a la mujer. Al hombre no da la respuesta. Dice: ¿quién lo hallará? Y después no responde. Eso no sé si me preocupa, si... no sé. Pero creo que hay realmente hombres de Dios. No solamente en esta iglesia, sino también dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes lo que está diciendo ese pasaje? Que somos buenos para proclamar cada uno lo que somos. Yo soy bueno en esto, yo soy capaz en esto, yo soy competente, yo no necesito ayuda porque yo creo que puedo solo, y empezamos a relacionarnos a nosotros mismos. Y proclamamos cada uno nuestra propia verdad. Pero hombre de verdad, dice, aquel que es capaz de reconocer sus propias limitaciones, sus propias debilidades. ¿Quién lo va a hallar? Difícil. Humildad. Algo que no vemos
constantemente. En segundo lugar, podemos olvidarnos de Dios. Mirá lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 7 y versículo 8. Dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre guste y blasfeme el nombre de mi Dios. Las palabras de Agud. Y muchas veces cuando pensamos que somos capaces por nosotros mismos, que nuestra propia capacidad nos puede sostener, nos olvidamos de Dios. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15? Separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando hay falta de humildad, hay autosuficiencia en uno y no hay dependencia de Dios. En tercer lugar, podemos obstinarnos en nuestra necedad. Proverbios 21, versículo 24. Dice: escarnecedor, la persona que se burla, es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. ¿Nunca te pasó, por ejemplo, que venga una persona que quizás tiene un poco más de experiencia que vos, tiene un poco más de conocimiento de la palabra de Dios, y dice: mira, hermano, la verdad que considere quizás hacer las cosas de esta manera, porque la palabra dice esto? Y pareciera que muchas veces no hacemos caso al consejo, porque creemos que nosotros sabemos, que somos capaces de guiar muchas veces nuestra vida, y muchas veces quizás sí, pero la Biblia dice: retén el consejo, no lo dejes. Y nos vemos obstinados por falta de humildad, quizás por falta de reconocer nuestros errores, y nos obstinamos y decimos: no, pero yo no creo que me haya equivocado, yo no creo que esté mal, yo no creo que necesite que vos opines sobre mi vida, y nos obstinamos, como dice ahí, en la insolencia de su presunción, de su orgullo, de su soberbia. Peligros, riesgos de no ser humildes. En último lugar, la palabra de Dios es bien clara: pecamos contra Dios. Mirá lo que dice el versículo 4 del capítulo 21. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Es pecado. Pecado. Si no hacemos crecer dentro de nosotros un espíritu humilde, pecamos contra Dios. Algunos riesgos que también estaban de una cierta manera, que Juan el Bautista también era propenso a este tipo de riesgos, porque él tenía un gran ministerio, era un gran hombre de Dios, y era común y corriente como nosotros, no era un hombre especial, pero que supo, que vamos a ver en segundo lugar, que tenía una comprensión perfecta de quién era Dios, de quién era el Señor y quién era Él. Entonces vamos a pasar al siguiente: una comprensión perfecta. En primer lugar, Juan proclamó que su condición no era digna frente a Jesús. Marcos capítulo 1. Vamos a buscar varios versículos, así que estén ahí atentos para buscar. Marcos capítulo 1, versículo 7, dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Hay una versión que dice: ni siquiera merezco, soy digno de ser su esclavo. Y yo me ponía a buscar por qué aparecía esa traducción. Dice que en la antigüedad, en tiempos bíblicos, cuando un amo entraba a la casa, el siervo, el esclavo más bajo, era el encargado de tomar los pies del amo y lavarlos. Y acá Juan el Bautista está diciendo: yo no soy digno ni siquiera de tener el lugar del esclavo más bajo de la casa, y ni siquiera me animo a tocar el calzado del Señor Jesús. Él tenía realmente un concepto de sí mismo, no se denigraba a sí mismo, no se despreciaba a sí mismo, sino que tenía una honesta valoración de quién era. Él sabía que era pecador, que su ministerio era gracias al Señor Jesús, y que el protagonismo, vamos a verlo ahora, lo ocupaba el Señor y no él mismo. Sabía que su condición estaba por debajo de la del Señor Jesús. Entonces, en primer lugar, su condición era digna. En segundo lugar, Juan reconoció que Jesús debía crecer y que él debía ir desapareciendo. Juan capítulo 3. Ese versículo es un versículo que me encanta. A ver si lo quieres memorizar esta semana, es un versículo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Dice Juan capítulo 3, versículo 30, dice: es necesario que Él crezca, que Jesús crezca, pero que yo que Él crezca, que vaya desapareciendo. Y eso es lo que también hace la humildad. Resalta a la persona de Dios y va de a poco haciendo de crecer lo que somos o lo que creemos que somos.
Juan el Bautista tenía un gran ministerio, como te decía al principio, pero reconocía que era necesario que Jesús vaya creciendo, que la gente conozca a Jesús, que el protagonista sea Él, y que Juan el Bautista solamente prepare el pueblo para que lo reciban a Él. En tercer lugar, Juan entendió que Jesús era el centro de la profecía y no Él. ¿Te acuerdas lo que decía Juan capítulo 1? Dice, ¿tú eres el Cristo? Dice, confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Y fue sumamente importante porque con todo lo que él era, con todo lo que él hacía, tranquilamente podría haberse la creído a sí mismo. Y a mí me impacta pensar que hay personas, no en iglesias quizás de esta denominación, pero sí personas que se proclaman a sí mismos en iglesias donde hay dones espectaculares, donde está don de profecía, en diferentes iglesias que se proclaman a sí mismos, que se colocan los nombres ahí en carteles, que viven como millonarios y que el nombre de Jesús ni siquiera se predica en la iglesia. Personas que se proclaman a sí mismos y se olvidan que el centro de la iglesia es el Señor. Él es la piedra angular, Él es el fundamento, Él es el que la pagó con su sangre y Él es digno de ser adorado. Él es el centro y Juan lo entendía bien. En cuarto lugar, Juan comprendió que su ministerio no estaría completo sin el ministerio de Jesús. Acompáñame a Hechos capítulo 18, ahí cuando Pablo está en Corinto y dice que en un momento aparece Apolos llega a Éfeso y dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, el 25 habría que leer, dice, este había sido instruido en el camino del Señor, habla de Apolos, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Juan lo que hacía solamente, como era un ministerio de arrepentimiento, lo único que hacía, el bautismo era una señal de arrepentimiento, de que había un cambio en el interior que se reflejaba en lo externo. Lo que estaba haciendo Juan el Bautista era lo que hacían los judíos con los seguidores del judaísmo, que eran gentiles, prosélitos gentiles, que para identificarse con el pueblo de Israel tenían que bautizarse, pero los judíos no se bautizaban. Lo que está diciendo Juan el Bautista era, ustedes se están comportando, están viviendo como paganos, como idólatras, y tienen que bautizarse para empezar a volver el corazón al Señor. Y dice ahí que era un ministerio para perdón de pecados. Pero Juan no predicaba el Evangelio. El arrepentimiento y el perdón de pecados no bastaba con el bautismo. Su ministerio estaba completo con la obra de Cristo en la cruz. Por eso aquí cuando aparece Apolos, él solamente predicaba el Evangelio de Juan, pero necesitaba que conozcan de la muerte y resurrección de Cristo. Y sabía que su ministerio no era completo. Dice, yo vengo a bautizar con agua, pero más adelante viene uno que bautiza con espíritu y con fuego. Ese era realmente el ministerio que debían reconocer primero. Entonces, él comprendía perfectamente quién era él y quién era el Señor. Ahora, no solamente veíamos el riesgo anteriormente, ahora vamos a ver, en segundo lugar, siguiente, cuál es el resultado de la humildad. En primer lugar, vamos a responder esa pregunta al final. Debemos entender que nuestra condición es infinitamente inferior a la de nuestro Dios. Ahí sí hay dos hermanos que me pueden ayudar, Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, y Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Vamos a ver cómo la humildad descansa en reconocer realmente quién es el Señor y quién es uno mismo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo encontró alguien? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Hay una perspectiva correcta de quién es Dios y de quién es uno. Dios está en el cielo y uno sobre la tierra. Dios es santo y uno es pecador. Y cuando uno comienza a comprender realmente quién es Dios, uno empieza a verse a sí mismo. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 6? Cuando los ángeles cantaban santo, santo, santo. ¿Cómo reaccionó Isaías? Ay de mí que soy hombre pecador, que habita en medio del pueblo de labios inmundos. Cuando uno ve a Dios, se ve a sí mismo. Y ese es el fundamento de la humildad. Reconocer quién es Dios y reconocer quiénes somos nosotros. Deuteronomio capítulo 4.
versículo 39. Aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová, Él es Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Que hoy vamos a aprender que Dios es Dios. Nosotros simplemente, como dice Salmo 103, dice, se acuerda de nuestra condición, que somos polvo. Y cuando entendemos realmente eso, vamos a empezar a ver que vamos a empezar a desarrollar la humildad en nuestro corazón. Vamos a empezar a valorarnos correctamente. Hay una frase que dice que la humildad no es pensar menos de vos mismo o de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Y vamos a verlo también como la humildad afecta también el servicio en la iglesia. Pero mira, debemos entender que nuestra condición es infinitamente inferior a la de nuestro Dios. Siguiente, debemos morir cada día nosotros mismos para que Jesús pueda crecer. ¿Te acuerdas lo que decía Juan el Bautista en decir que Él crezca pero que yo mengue? Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Dice ahí 2 Corintios capítulo 4, versículo 11, que nosotros estamos constantemente sentenciados a muerte, dice el apóstol Pablo, para que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es constantemente una lucha interna en nuestro corazón, reflejar a Cristo, morir a nosotros mismos, renunciar a nuestros deseos, renunciar a lo que queremos, para que Jesús pueda evidenciarse a las personas que nos rodean, para que su vida pueda crecer y nosotros cada día podamos decrecer, podamos desaparecer y Él pueda ser glorificado. En tercer lugar, el centro de toda gloria y reconocimiento siempre será nuestro Dios. Ahí en el Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da gloria. Y sabes que eso también es muy difícil en nuestra vida, muchas veces eso pasa en la iglesia. A mí, por ejemplo, me ha pasado algunas veces de que a veces una persona te puede reconocer por algo bueno que haces. Por ejemplo, acá los chicos, por ejemplo, Edu, soy una persona que canta muy bien, él está en el coro ahí en el campamento. Y creo que no soy la primera persona que lo puede notar. Cualquier persona que lo escucha cantar se da cuenta de que él canta bien. Pero la gloria, ¿de quién es? ¿Es de él o es del Señor? Pero no cuesta a veces cuando uno lo reconoce a tu hermano, qué bien que lo hizo, qué bien que predicó, qué bien que cantó. Y uno empieza de a poco a sentirse bien. Y estamos cayendo en el orgullo. Y estamos apropiándonos de algo que es la gloria de Dios, que solamente pertenece a Él. Bueno, el Bautista entendió, yo no soy de Cristo. Mi ministerio viene detrás de Él. Y nosotros tenemos que tomar la misma postura. Reconocer que Él es Dios, que Él se merece la gloria, que si somos algo delante del Señor es por su gracia. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, es porque Él obra dentro de nosotros. Siguiente. Dice, nuestras obras y ministerios nunca serán completos sin intervención directa de Dios. Separados de mí nada podéis hacer. Esta semana estábamos en campamento y éramos consejeros. Y un predicador que vino invitado de Colombia nos compartió un ejemplo. Nos decía, ¿sabes cuál es la mayor estrategia de Satanás en el ministerio? Le decía Satanás, aquellos hombres que sirven a Dios, aquellos que están entregados al servicio al Señor, no les va a presentar quizás de una manera tan directa, quizás una tentación, colocarles algo enfrente, porque vas a huir si estás sirviendo al Señor. Pero te va a hacer servir en la carne, servir sin oración, servir sin comunión. Y él nos decía, ustedes pueden pasar tiempo con los chicos, vos podés hacer mucha actividad, podés esforzarte mucho, pero si tu día no comienza en oración, tu ministerio no da fruto. Y si a veces ese fue un gran golpe para nosotros, porque a veces pensamos que, porque conocemos la Biblia sabemos aconsejar, porque pensamos que hace años que, por ejemplo, que puedo presidir o puedo predicar, ya no oro quizás cuando tengo que predicar, cuando tengo que tocar un instrumento ya no estoy orando, o tengo que dar un versículo ya no oro por mi hermano. Y empezamos a confiar en nuestra experiencia y nos olvidamos que todo lo que nosotros tenemos que hacer es en el poder del Espíritu Santo. Pues el ministerio nunca va a estar completo.
así como el de Juan no estaba completo, el nuestro tampoco va a estar completo si nos desligamos de Cristo. Dice la Biblia que el pámpano sin la vid no puede dar fruto. Y nosotros estamos separados de Cristo, sin oración, sin dependencia de Él, tampoco podemos dar fruto. En último lugar, ¿cuál es el resultado de la humildad? La rendición. Ya que empezamos a ver quién es Dios y quiénes somos nosotros, lo único que queda es rendir nuestra vida a Él. Señor, aquí está mi vida. Tú eres Dios, yo soy un simple vaso de barro. Si puedes usar mi vida, te la entrego. Haz lo que tú quieras en mí. Y cuando una persona empieza a desarrollar la humildad, rinde cada día su voluntad a la voluntad de su Creador, a la voluntad de su Dios. Y vamos a ver en último lugar lo que esto produce. En tercer lugar, una corona preciosa. Miren lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 28. Dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista había comenzado un ministerio increíble? Pero de a poco él empezó a comprender de que su ministerio no tenía que ser el enfoque del pueblo, sino tenía que ser el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, después de empezar a describir el ministerio de Juan el Bautista, dice en un momento que saliste a ver al desierto, dice una caña sacudida por el viento, dice salieron a ver más que un profeta, dice que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor que Juan el Bautista. Y es una indicación impactante, porque mismo, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, dice que no se levantó un profeta mayor que Moisés. Pero Juan el Bautista, bajo la declaración del Señor Jesús, queda como el profeta más importante de todo el Antiguo Testamento, porque fue el precursor del Mesías, el último profeta antes de una nueva dispensación, antes de la cruz de Cristo. ¿Y por qué te digo esto? Mirá, porque una corona preciosa, el reconocimiento del Señor Jesús. Siguiente. Vamos a ver en tercer lugar el reconocimiento. Dice: Dios establece un principio eterno. Siguiente. Dice: Dios exalta a aquellos que lo exaltan a Él. ¿Sabes por qué Juan el Bautista fue el profeta más grande sobre la tierra en el Antiguo Testamento? No porque su ministerio fue grande, no porque no alcanzó multitudes, no porque precursó al Mesías. ¿Sabes por qué? Porque fue humilde. Esa fue la clave de su ministerio. Él decía: Señor, yo no soy digno de desatar tu correa. Señor, yo no soy el Cristo, yo no lo soy tú. Yo no quiero resaltar, quiero que te destaques tú. Y fue su corazón humilde lo que lo terminó exaltando, porque es un principio que establece la palabra de Dios. Y a mí me maravillaba pensar cuántos pasajes dan la misma idea, de que Dios exalta, Dios levanta, Dios coloca para que otros vean cuando somos humildes. Mirá lo que dice ahí, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Ya estamos cerca para terminar, creo que se nos fue el tiempo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Dice la palabra de Dios: por tanto Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, está hablando de Elí, de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y ahí establece un principio que se repite en toda la palabra de Dios. Si nosotros honramos a Dios o exaltamos a Dios, Dios nos exalta, Dios nos honra. Ahí en Juan capítulo 12, ¿se acuerdan? El Señor Jesús dijo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y es un principio que Dios establece y que experimentó con el Bautista. Él destacó y exaltó al Señor, y el Señor Jesús, al final de su ministerio, antes de que él muriera, decapitado, Dios lo exaltó. Lo colocó como el mayor profeta del Antiguo Testamento. Santiago capítulo 4, versículo 6, creo que es más conocido, dice: pero él da mayor gracia, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando la palabra habla de gracia, habla de todo favor de Dios, de todo don inmerecido, de toda bendición que viene del cielo. Cuando somos humildes, Dios puede abrir, por decirlo así, las ventanas de los cielos y empezar a obrar. Pero ¿qué pasa cuando nuestro corazón se endurece en el orgullo? Dios, esa palabra resistir, es la palabra Dios se coloca en posición de guerra. Dios te enfrenta, porque Dios no puede obrar cuando somos orgullosos, cuando somos soberbios. Salmos 147, versículo 6, el mismo principio. Salmos 147, versículo 6 dice lo siguiente. Dice: Jehová exalta a los humildes y
y humilla a los impíos hasta la tierra. Siguiente. No solamente que Dios exalta a aquellos que lo exaltan a Él, Dios humilla a aquellos que lo resisten a Él. Vamos a buscar algunos versículos de Daniel, capítulo 4, el ejemplo del rey Belsasar. No sé si se acuerdan. Y le dice, Daniel capítulo 5, perdón, me equivoqué. No, está bien. El otro es el pasaje. Daniel capítulo 4, versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Te acuerdas la historia de este rey? Un rey que decía que con el poder de mi imperio, de mi gloria, con mi fuerza, yo construí todo este imperio. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Dios? Lo tuvo que humillar hasta el punto de ser una bestia, hasta que reconozca que el cielo gobernaba. Y nuestro corazón muchas veces tiene la misma actitud. Mi poder, mi conocimiento, mi dinero, mi éxito, mi ministerio. Cuando dice la Biblia, ¿se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Se me vino el Señor a la mente. Dice que no hay nada que el hombre reciba que no le haya sido dado del cielo. Juan capítulo 3. Todo lo que el hombre tiene proviene de Dios. Corintios, ¿se acuerdan cuando Pablo dice: ¿por qué te jactas como si lo que tuvieras no lo hubieses recibido? Y dice: si lo recibiste, ¿por qué te glorías? O sea, si todo lo que tenemos es de Dios, ¿por qué gloriarnos? Si no hay nada que sea de nosotros mismos. Si separados de Dios no podemos hacer nada. Pero nuestro corazón igual sigue aflorando la soberbia. Siguiente. Y con esto terminamos. Dios puso a Cristo como ejemplo de su obra. Quiero que me acompañen todos ahí a Filipenses capítulo 2. Porque es el principio que se cumple también en la vida del Señor. Podríamos hablar tranquilamente de la vida de Cristo, hablar en cuanto a la humildad del Señor Jesús. Y lo mismo que Dios hace con sus hijos cuando dan humildad y los exalta, es lo mismo que hizo con el Señor Jesús. Porque dice ahí Filipenses capítulo 2, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un lugar de privilegio que ninguna persona va a poder experimentar, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Es un versículo hermoso. Jesús fue la persona que evidenció la humildad en su máxima expresión. ¿Sabes que Jesús no pasaba un solo día sin comunión con su Padre? Cada día dependía del poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Juan capítulo 5 dice: nada puede hacer el Hijo por sí mismo? Juan capítulo 7 dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Siendo el mismo Hijo de Dios, sabía que separado de su Padre no podía llegar ante su ministerio. Si el Señor Jesús tenía ese sentir, ¿cuánto más nosotros, que somos pecadores, que tenemos naturaleza pecaminosa, que nos equivocamos, que somos propensos a depender de nosotros mismos? ¿Saben? Hace un tiempo atrás, cuando estaba en mi casa, mi familia en Argentina, hablaba con mi papá. Mi papá no tiene al Señor. Y uno hablando con él, encuentra una persona un poco orgullosa, poquito, no mucho, poquito. Y cada cosa que uno le intenta decir por la palabra de Dios, él no la reconoce. Vos todavía no viviste lo que viví yo. Todavía no sabes lo que te espera por delante. Y yo decía: ¿sabes, papá, qué triste? Que cuando las personas crecen, yo le decía a mi mamá, le decía lo mismo, cuando las personas crecen y van pasando los años, más orgullosas son. ¿Por qué? Porque vamos creyendo que sabemos hacer las cosas, que sabemos por experiencia, que conocemos. Y nos olvidamos lo que dijo Jesús: ¿se acuerdan? Que tenemos que ser como niños, que de ellos es el reino de los cielos. La humildad, algo que quizás no vemos mucho hoy. Aún dentro de las iglesias, Dios muchas veces no puede obrar porque no encuentra hijos humildes, y Dios nos resiste
Dios no puede dar gracia, Dios no puede bendecir. Cuando uno es humilde, uno es sensato consigo mismo. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 12? Ninguno tenga más alto concepto de sí que deba tener, sino que piense de sí con cordura, con sensatez. Sé sensato cuando pienses de vos mismo, cuando yo piense. Nunca creamos que somos más de lo que realmente somos, porque somos resultado de la gracia de Dios. Cuando somos humildes con los demás, somos serviciales. ¿Te acuerdas del pasaje de Juan 17? Jesús tomando el lugar del esclavo, porque Juan el Bautista ni siquiera era digno, y lava el pie de los discípulos. Cuando hay humildad, servimos. Cuando no somos humildes, no, pero yo voy a tomar una escoba para limpiar la iglesia. Yo hace 20 años que conozco al Señor. No, mírame la predicación del domingo. No me hagas poner la silla de la iglesia. Hace poco vi eso. Vi en un lugar donde éramos todos hijos de Dios. Había una silla que estaba escrita. Y habíamos puesto toda la silla. Esta mujer vio la silla y dijo, no, yo ahí no me siento. A mí me quedó, digo, la silla ni siquiera estaba sucia. Y de a poco vamos creyendo que somos algo, cuando no lo somos. Pero lo último, cuando somos humildes delante de Dios, ¿sabes lo que hay? No solamente hay sensatez, hay servicio, hay sumisión. Y cuando nos confrontamos con la palabra de Dios y tenemos un corazón humilde, nos sometemos a Él. Por más que muchas veces no nos gusta lo que dice Dios en su palabra, pero nos sometemos, porque sabemos que Él es Dios y que nosotros somos polvo. Que esto nos anime, hermanos, a poder tener un corazón humilde. Humilde. Cuando empecemos a ver quizás éxito, empezamos a ver que Dios bendice nuestra vida, cuando empezamos a ver quizás que la iglesia va creciendo, como decía David, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre de gloria. Y vamos a empezar a ver que Dios va a poder bendecir, va a empezar a poder darle su gracia, como dice Santiago, y no nos va a resistir. Acordate, cuando somos orgullosos, Dios tarde o temprano nos humilla, nos abate. Y créeme, como dice la Biblia, correr la cosa es querer mañana de vivo. Recordemos siempre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y más constante que toda espada de dos filos. Padre, reconocemos que separada de ti nada podemos hacer. Padre, ¿qué podemos ser si no fuera por aquella cruz que nos limpió de nuestros pecados para siempre? Estaremos perdidos y estaremos como al infierno, pero igual con tu corazón que movió al Hijo de Dios a descender del cielo, a dejar la gloria celestial, a dejar las riquezas eternas, a tomar forma de hombre, Señor, a humillarse hasta lo sumo, muriendo delante. Pero gracias porque tú lo exaltaste, Señor, le diste un nombre en el cual dice la Biblia ninguno tiene salvación, y en el cual nosotros tenemos nuestra esperanza, y en el cual un día vamos a ver, Señor, que junto a millones de santos vamos a postrarnos para siempre a aquel que murió por nosotros. Padre, perdona las veces que hemos sido orgullosos, que nos hemos desenfocado, aún estando en el ministerio, aún quizás en nuestras familias, en el trabajo, con los demás, mismo con nosotros mismos muchas veces, Señor, pensando que somos capaces, separados de ti. Pero perdona principalmente porque nuestro orgullo nos lleva a no someternos a ti. Y no obedecemos el consejo y nos obstinamos y no nos consideramos muchas veces para las decisiones que tenemos que tomar. Que nuestros corazones sean para él como corazones de niños. Que seamos humildes, que seamos sensibles, dóciles a aprender, a poder corregir nuestra vida, a poder reconocer el error, a no buscar los primeros lugares, a siempre buscar ser el primero en servir. Como dice tu palabra, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate con muchos. Que tengamos ese mismo corazón que tenía Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo, porque tu palabra nos anima. Como hombres como Juan el Bautista, que fueron humildes, a pesar de que tuvieron un montón de privilegios, pero fue gracias a su corazón humilde que tú lo exaltaste. Te amamos, Señor, porque nos amaste primero y moriste en aquella cruz. En el nombre de Jesús. Amén.